aquí en confianza precisamente sobre cómo perdonarse un error que usted haya cometido. Ya nos estabas contextualizando, nuestro invitado es el psicólogo Iván Bazán Menéndez, nos estabas contextualizando sobre lo que a veces se puede considerar un error, que incluso también puede ser un fracaso. Uno de los más comunes o que llega a menguar el ánimo de una persona, por ejemplo, cuando está ya esta temporada de la familia y demás, tal vez vivió un proceso de divorcio, algo que le haya dejado una pérdida o que le haga sentir que quizá no alcanzó o no cumplió la expectativa de vida que tenía. Entonces, eso convierte en una situación de sentir que cometió un error, que le falló tal vez a sus hijos, a su familia. Entonces, ¿qué opinas, psicólogo Iván? Sí, me gustaría poner un ejemplo. Primero, para lograr perdonarse a sí mismo, nos tenemos también que comprender. Imaginémonos que tenemos ahorita aquí un niño de 4 o 5 años que viene y se nos acerca con un dibujo y nos dice que hay un león en su dibujo. Sí. Nosotros vemos todo menos un león, ¿no? Pero le creemos al niño que ahí hay un león, ¿no? ¿Por qué le creemos al niño que ahí hay un león? ¿Por qué? Porque comprendemos que el niño está desarrollando sus habilidades, su coordinación ojo-mano, su psicomotricidad fina, y entonces sabemos que el niño no nos puede dibujar un león a la perfección. Entonces hace un garabato, hace todo lo que él puede hacer. No le podemos pedir al niño más de lo que no puede darnos, no porque no quiera, sino porque no puede en ese momento de su vida. No le podemos pedir un Van Gogh, una obra de arte a un niño, cuando apenas está desarrollando estas habilidades. Lo mismo con nosotros, no nos podemos exigir más cuando apenas estamos en ese proceso de tomar conciencia, de aprendizaje, de madurar, de crecer. Entonces, parte importante del aprender a perdonarse es primero también comprendernos. Comprender que lo que hicimos en ese momento fue lo que nosotros creíamos o sabíamos que era lo correcto, ¿sí? Si nosotros hubiéramos sabido, si nosotros hubiéramos tenido quizás algún curso, alguna capacitación, como algunos talleres para cómo ser un mejor padre, o algún taller de cómo relacionarme con mis compañeros o con la pareja, si nosotros hubiéramos tenido herramientas, lo hubiéramos hecho de forma diferente. Claro. Entonces, no lo hicimos no porque no queríamos, sino porque no sabíamos. Entonces, aprender a comprenderme sin juzgarme es una parte fundamental para el autoperdón. Y bueno, cuando hablamos de un error no solamente nos referimos pues al tema de una infidelidad. Errores hay muchos sí. Padres que viven con el remordimiento de haber sido demasiado duros con sus hijos, por ejemplo. Sí, o haber sido permisivos. Cuando los hijos empiezan a fallar, los padres empiezan a sentir lo que es la culpa, que hice, que dejé de hacer, debí haber estado más al pendiente, debí haber exigido, ¿no? Pero me gustaría regresar a la parte de la culpa y la responsabilidad, que es como fundamental en este tema del perdón. Sí. Porque decía hace un momento, la culpa no nos sirve de nada. Lo único que nos hace es estancarnos. La responsabilidad es lo más importante. ¿Por qué usualmente nos quedamos en la culpa? Porque esto es un aprendizaje. Mira, siempre pongo el mismo ejemplo. Imaginémonos que un niño acaba de romper un vaso de cristal porque él quería ser similar a sus papás. El niño sabe perfectamente que acaba de romper el cristal, acaba de romper el vaso y sabe que cometió un error. Sí. Está ansioso, está preocupado. ¿Qué hace papá o mamá cuando llega? Obviamente mamá y papá preocupados porque al niño no le haya pasado nada. Entendemos que están enojados o están estresados también. Empiezan a regañarlo, el te lo dije, siempre es lo mismo contigo, eres un desobediente, y le levantan la voz o le jalonean o le dan una nalgada y lo castigan, lo mandan a su habitación, ahora no sales, te quito lo que al niño le guste, ¿no? El niño, ¿qué aprende de este error? No aprende nada, aprende a culparse, soy un torpe, todo me sale mal, todo tiro, y no hay ni un aprendizaje en esta experiencia. Sin embargo, si papá llega primero y le ayuda a bajar la ansiedad, primero, ¿cómo estás? ¿Te cortaste? ¿Qué pasó? No te preocupes, es un accidente. El mensaje que le estamos dando es: tú eres más importante que el error.
a mí me interesa primero cómo estás. Ya una vez que se tranquiliza el niño, ahora sí, ve por el trapeador, ve por el recogedor, dependiendo de la edad del niño, le vamos enseñando a cómo resolver esa situación, para que en un futuro él tenga las herramientas, cuando no esté mamá o papá, ¿qué puedo hacer ante esta circunstancia? Ahora sí, ya levantamos, ya recogimos todo, ahora sí, hijo, ¿por qué se te cayó el vaso? ¿Qué hiciste? ¿Cómo puedes hacer para tomarlo, que lo agarré con una sola mano? Bueno, entonces hay que sujetarlo con las dos manos. Que tenía las manos mojadas, bueno, hay que secarse las manos. Que estaba en movimiento, bueno, entonces primero hay que quedarse sentadito en la mesa. Entonces, aquí que aprende el niño, toma un aprendizaje, empieza a responsabilizarse. ¿Por qué? ¿Cuál fue la acción? No castigo, porque el castigo lo único es vete a tu habitación sin ningún aprendizaje. La consecuencia es si el niño estaba viendo o jugando en ese momento, está perdiendo el tiempo de juego por estar resolviendo el conflicto, por estar levantando los pedazos de cristal junto con la mamá, ¿no? O el papá. Aprende entonces qué es lo que puede hacer en otra circunstancia similar, y si le ocurre lo mismo, qué puede hacer. De esta forma, repito, el niño aprende, no le tiene miedo a equivocarse y sabrá cómo solucionar más adelante los conflictos. Entonces, esto por eso es algo muy cultural, porque no nos enseñan a ver en el error el aprendizaje. Inmediatamente es la culpa, ¿sí? También me gustaría poner otro ejemplo que también ya he puesto. ¿Qué pasaría si yo por accidente te piso el pie? Pero justo te piso donde tú tienes una herida. Tu forma de reaccionar quizás es violenta, pero esta agresividad no es contra mí. Yo tengo que comprender que tu agresión o tu forma de reaccionar es porque estás dolida, porque justamente te di yo en una herida sin darme cuenta. Si yo me quedo en la culpa, es que torpe soy, siempre le hago daño a la gente, no sirvo, etc. Si yo tomo mi responsabilidad, entonces es bueno, ¿cierto? Por andar fijándome en el celular, no me di cuenta que estaba a tu pie. O por andar distraído, no presté atención. ¿Qué aprendo a partir de esto? ¿Sí? A prestar más atención. Quizás si yo me quería atravesar para agarrar algo que estaba junto de ti, aprendo también a pedir. Oye, ¿me puedes pasar esto? En lugar de querer resolver yo todo. Entonces, aquí asumo mi responsabilidad. Sí. Y repito, hay un aprendizaje para que más adelante evite cometer este error. Sobre cómo es que una persona puede perdonarse por un error. Claro, seguramente hay situaciones, personas que a lo largo de la vida, pues también de alguna u otra manera han generado ciertos sentimientos, pues como estos. Pero quizá los más duros, quizá los más secretos o los más guardados celosamente son los que tienen que ver directamente con nuestras equivocaciones, con lo que consideramos nuestros errores, Iván. Sí, mira, ¿por qué nos cuesta trabajo también perdonar a los demás? Principalmente porque no he trabajado el perdón conmigo mismo. Sí. Ahora, mira, muchas veces tenemos mucho resentimiento hacia nuestros padres. ¿Por qué? Porque quizás los estamos juzgando de que nos golpearon, que fueron agresivos, que nos exigieron, o que no nos valoraron, que nunca nos vieron, no nos dieron el tiempo suficiente. Entonces, aquí, perdonar principalmente a nuestros padres es comprender que ellos nos dieron todo lo que podían darnos. No nos dieron más, no porque no querían, sino porque no podían. Incluso el padre más agresivo, quizás a él le tocó vivir una infancia también agresiva, y entonces le transmite esto al hijo, no porque quiera perjudicar la vida de su hijo, sino porque como yo viví esto y el mundo para mí, porque es lo que me tocó vivir, es así, yo estoy de forma inconsciente preparando a mi hijo a vivir en un mundo que a mí me tocó vivir. De hecho, es el caso del señor Miguel, que se puso en contacto en nuestro radio escucha y nos compartía parte de su vivencia. Él dice que fue un niño golpeado desde los 5 años y ahora tiene 55. Y es una persona que él se autodescribe agresiva. Quiere cambiar, quisiera poder modificar esta tendencia que tiene a ser agresivo, y compartía que su papá también fue un niño golpeado y su papá era pues quien le ejercía pues esa violencia, ¿no? Durante su infancia. Sí, aquí como decía hace rato, es comprender
que nuestros padres nos dieron lo único que podían darnos. ¿Sí? Ahora, nosotros también de forma inconsciente desarrollamos mecanismos de defensa. Sí. Estos mecanismos de defensa nos van protegiendo de que nosotros no caigamos como en algún brote psicótico. Porque yo necesité quizás desensibilizarme para seguir soportando esta agresividad. Si yo no me hubiera desensibilizado y hubiera sido un niño sensible, no hubiera sobrevivido a esa infancia. Entonces tuve que desarrollar este mecanismo de no sentir, de volverme frío, de volverme quizás incluso agresivo. Antes de que me lastimen a mí, yo lastimo a los demás como mecanismo de defensa. Y me perdono porque ese mecanismo me sirvió en algún momento de mi vida. Pero ahorita en la vida adulta me doy cuenta que ya no me es funcional. Y entonces me perdono por eso, por haber usado eso en su momento, que fue sano y fue saludable para mí. Bueno, psicólogo, estamos entrando ya a la recta final de esta charla. ¿Qué podrían hacer aquellas personas que se sienten con esta zozobra constante en su vida? Ser compasivos consigo mismos, lo que decíamos durante el programa, sí. Evitar juzgarse, evitar criticarse. Es decir, hice lo único que sabía hacer. Si yo hubiera sabido hacer las cosas de otra forma, la historia hubiera sido diferente. No lo hice no porque no quise, sino porque no sabía. ¿Sí? Esta experiencia me está abriendo la conciencia, me está ayudando a aprender, me está ayudando a madurar y a transformarme. Entonces, ver siempre el error como una oportunidad de crecimiento. Si yo lo sigo viendo como algo que hay que evitar, entonces voy a traer simplemente la culpa. Entonces, me enfoco en el aprendizaje, en lo que me está trayendo el propósito de esta experiencia en mi vida. Eso sería como la base para trabajar el autoperdón. Correcto. Ok, pues sin duda es algo que se tiene que reflexionar y sobre todo tener la disponibilidad personalmente para poder avanzar. Sí. Porque bueno, hay personas que a lo mejor pueden decir, he estado, he visitado, he hablado, pero no logro sacarme esto. Creo que muchos de los trabajos, y tú como psicólogo nos podrás decir, parten realmente de la decisión que tenga la persona para mejorar, para avanzar en esa situación emocional. Sí, claro. Usualmente nos estamos enfocando más en lo que no hay, en lo negativo, que en las cosas positivas. Es, por ejemplo, si tuviéramos ahorita que trasladarnos de aquí a Plaza Cristal, quizás voy en el taxi y voy con una persona donde me estoy sintiendo muy a gusto la plática, la conversación, y el taxi se hace quizás 30 minutos, pero como iba yo muy a gusto, ¿cómo siento el tiempo? Breve, ¿no? Sí, incluso siento que fueron 5 minutos, ¿no? Y casi vamos llegando al destino y queremos que el tiempo se siga alargando, pero no podemos, ¿no? Pero el día que yo voy estresado, preocupado, angustiado, porque aparentemente voy tarde, quizás el taxi se hace ese día 15 minutos, pero como yo iba estresado, lo estoy percibiendo como si hubieran sido 30, 40, 50 minutos. Ahora, como iba yo estresado, me voy enfocando en si ya se paró un camión, que si no nos están dando el paso, que cuántos semáforos nos tocaron en rojo. Cuando yo voy estresado y voy siempre viendo lo negativo, el tiempo se me va haciendo largo y únicamente, aparentemente, atraigo las cosas negativas. No es que las atraiga, las cosas están ahí. Cuando yo estoy siendo optimista, cuando yo veo las cosas positivas y disfruto este momento o aprendo de esta experiencia, el tiempo se me va muy largo, se me va mucho más corto, disfruto y no veo las cosas negativas que hay a mi alrededor. Es cuestión de enfoque. De enfoque, ok. Muchísimas gracias, psicólogo Iván Bazán, por estar con nosotros esta mañana y por supuesto para aquellas personas que están dispuestas a generar este proceso o este cambio, ¿dónde pueden contactar? Sí, por las redes sociales, en Facebook, en Instagram y en YouTube como psicólogo Iván Bazán, y mi número es 2292-233926. Muchísimas gracias y gracias también a usted por su atención, por supuesto.